¿Me escuchan? Sí, se le escucha, profe. Sí, se la escucha, profe. Ya. Entonces, vamos a hablar de la prehistoria. Es una época que abarca desde la aparición del hombre, aproximadamente de 1500 a 5000 antes de Cristo, ya que es en esta fecha en que se inventó la escritura, ¿no? También la prehistoria es el periodo más largo de la evolución humana. En ese pasado, los hombres realizaron sus primeros grandes progresos, ya como decir el fuego, la domesticación de animales, el cultivo de la tierra, en una cierta, no sé si se recuerdan que pasaron en el colegio, que hablaron con las piedras, hacían encender el fuego, ¿no? Ya que en esta también hablamos sobre las teorías sobre el origen del hombre, ¿no? ¿Saben cuáles son las dos teorías, chicos? La teoría del mono y la otra la teoría... La teoría del creacionismo. Sí, están bien. Está bien. La teoría creacionista y la teoría evolucionista cuando va evolucionando el hombre, ¿no? Ya que la teoría creacionista nos habla que está en una fuerza, según el hombre es producto de la creación divina. En la teoría evolucionista también es parte de la unidad psicosomática. ¿A qué se refiere psicosomática? No saben, ¿no? Se refiere a una lesión orgánica que considera el origen psicólogo. También, como dije, ¿no? Es del comportamiento humano, afirma que el hombre desciende del animal, pero cuando adopta la posición erguida, surge el lenguaje, el arte, el mito y la técnica. Aquí cuando nos referimos a cuando se pone en la postura de erguida es cuando estamos hay veces estamos medio jorobados, esa es la posición erguida, ¿no? También los representantes en esta época fueron Carlos I, ya que se le consideraba el padre biológico de la taxonomía biológica, porque hizo la clasificación de los animales, las plantas, todo eso, ¿no? El otro era Jean-Baptiste Lamarck. En su teoría apoyó en observaciones geológicas y biológicas. El otro es Tomás Malthus. ¿Quién está con el micrófono? Tomás Malthus es el que introdució la noción de la supervivencia. Nos quiere decir el crecimiento de la población. Charles Darwin es un representante, autor del origen de las especies por medio de la selección natural, ya que en esto Charles Darwin tenía tres que hizo, es la selección natural, la adaptabilidad, la mutuación. En la selección natural es la influencia de la naturaleza sobre los seres vivos. En la adaptabilidad es el acomodamiento de los seres vivos ante los cambios. La mutuación son los cambios que representa una especie. Ahora aquí entramos, como aquí ven en la pantalla compartida, en la edad antigua, es de 3500 antes de Cristo, aparece la escritura. En la Edad Media ya aparece la caída del Imperio Romano en 476. En la Edad Moderna, en 1456, la caída del Imperio Romano de Oriente. Y en la Edad Contemporánea, de 1780, la Revolución Francesa, hasta nuestros días, ¿no? Ahora vamos a entrar a la Edad Antigua, ya que en la Edad Antigua es el periodo comprendido entre la invención de la escritura alrededor de 4000 antes de Cristo y el año de 476 después de Cristo, en la fecha de la caída del Imperio Romano del Occidente, donde surgieron las grandes civilizaciones e imperios del pasado. Ya que en esta edad antigua la sociedad se comienza a organizar en núcleos urbanos, mientras que el poder político lo otorgan los reyes, ¿no?
Habrá grandes diferencias sociales con ciertas capas de la sociedad en posiciones que el privilegio y los otros estratos sin ningún derecho, los esclavos, ¿no? Mientras que predominan las religiones, el politeísta, varios dioses que había en ese momento, ¿no? También les voy a decir algunas características que en la edad antigua había, ¿no? Entre las características comunes de las grandes civilizaciones de la edad antigua, descarta. El primer punto que surge la escritura, ¿no? En la escritura, en Mesopotamia, se aparece la escritura cuneiforme, mientras que los egipcios se sirven de un sistema jeroglíficos con una de las funciones escritas. Si bien los fenicios crearon un alfabeto de consonantes, ya que los griegos añadieron vocales, surgieron diferentes soportes de escritura. También el otro punto sería el amparo de las civilizaciones de la Edad Antigua. Se desarrollaron los primeros sistemas legales recogidos en textos. ¿Hasta ahí me entienden, chicos? ¿O quiere que les vuelva a repetir o explicar algo que no entendieron? Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Podría volver a repetir la parte de donde aparece la escritura, por favor? Ya, está bien. Entonces, como les hablaba de la escritura, en Mesopotamia se aparece la escritura cuneiforme. Egipcios se sirvían en un sistema jeroglíficos como una forma de comunicación escrita, ya que si bien los fenicios se crearon un alfabeto de consonantes que los griegos añadieron, de ahí surgieron diferentes soportes de escritura. Así encontramos de las tablas de arcilla, los papiros y los pergaminos. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora, el segundo punto sería el amparo de las civilizaciones de la Edad Antigua, ya que en estas civilizaciones se desarrollaron los primeros sistemas legales recogidos en textos, ya que en este código de Hammurabi, si no me equivoco, es de Babilonia, que el dato del año de 1750 antes de Cristo, y es uno de los textos legales de mayor antigüedad, ¿no? El tercer punto sería la monarquía, ya que la monarquía ostenta el poder político. Los reyes gozan de un poder absoluto que se transmite de manera hereditaria. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. En el cuarto punto, en que la sociedad existían ciertas capas de todo clase de derechos, privilegios, como los monarcas y los nobles, mientras que los esclavos sometidos a sus amos carecían de cualquier tipo de derecho. Precisamente en civilizaciones como Grecia y Roma, los esclavos constituían el grueso de la fuerza de trabajo, ya que en esto, como dicen, ¿no? Los esclavos, ya que los monarcas y los nobles siempre les hacían trabajar a los esclavos, ya que para ellos eran una clase muy baja, ¿no? Luego el quinto punto sería ante la diferencia de conflictos políticos, ya que en esto se recurre a la guerra, a las campañas militares, seguidos por los saqueos, establecimientos de tributos, ¿no? A los pueblos derrotados, se ponían una importante fuente de recursos para los imperios más poderosos, ya que en la sexta, la agricultura que viene, ¿no? Es una actividad económica garantizada y sustanciada de los pueblos. Y por otra parte, se surgía el comercio mediante el trueque y la venta de los excedentes de las producciones agrícolas. Igualmente, surgían las primeras monedas que se aceptaban como medio de pago impulsarán el comercio,
ya que han aparecido las primeras monedas, se impulsaban a hacer el comercio más y más, así para sostener las monedas, ¿no? Y por último punto, sería generalmente las religiones son politeístas, es decir, se profesa a varios dioses. La primera religión monoteísta, al parecer, será el judaísmo. Aquí hablamos de la antigua Mesopotamia. La Mesopotamia es la desembocadura de Tigris y en el Éufrates, ya que en esto dio origen a la acumulación de depósitos aluviales en la zona de las marismas que va ganando. ¿Hasta ahí entendieron, compañeros? ¿O hay algo que tengo que volver a repetir o estoy hablando muy rápidamente? ¿Estamos hasta ahí bien? Al parecer sí, ¿no? Ya, como les estaba hablando, que luego de ahí, paulatinamente, el terreno del mar frente a la costa, el retroceso del Golfo de Persia, actualmente más de 100 kilómetros del lugar, ocupaba el cuarto milenio antes de Cristo. Y con los dos ríos confluyentes, la zona más propicia con las condiciones de mantener una gran capacidad de organización social para el trabajo colectivo, de la construcción de obras. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. La Mesopotamia en la Edad Antigua ¿qué era? ¿Era una cultura, un imperio, una ciudad? ¿Me escuchas? No, de aquí no hay nada. Y ahora sí van a disculpar, chicos, si hubo una interferencia. ¿Lo sigue compartiendo? No, ya la Y ahora sí, como me estaba preguntando, era una cultura de Caldio y en Siria, mi compañero. La Mesopotamia era lo que proviene del griego, que quiere decir región entre tales ríos eran los Tigris, Éufrates, el Chad y el Arab. Su ubicación geográfica se ubicaba en el sureste de Asia Central, contigua al Asia al Menor, actualmente Irak, ya que estos tenían una organización social como el rey llamado, lugar. 2, la nobleza. 3, el pueblo, artesanos, campesinos, comerciantes. Y el cuarto era los esclavos, como hace rato les estaba explicando, ¿no? ¿Están ahí, chicos? Chicos. ¿Qué dijo, profe? Ya. Ahora, como aquí había la cuenta de los sumerios, acaidos, amorreos, Babilonia, Asiria, Persia, ¿no? En la época de los ciudadanos de estados sumerios era de 2350 antes de Cristo, ya que los acaidos fueron un imperio que logró unificar la Mesopotamia y que tuvo por capital la ciudad de Agadir,
ya que estos fue el Sargón y conquistó a los sumerios, arcaidos y el elamatías. El imperio arcaido era la invasión de Guti, el pueblo de las montañas, de Iraín, ya que también la época del renacimiento del Sumerio era el 2000 antes de Cristo, ya que en este periodo del primer imperio babilónico de 1800 antes de Cristo surgió la mezcla de los pueblos de sumerios y semitas, como el de los amorreos, quienes apoderaron de Babilonia en el año 2200 a.C. Entre los principales soberanos tenemos a Hammurabi, que es unífico a sumerios y acaidos. Promulgó el llamado de Código de Hammurabi. Este rey fue contemporáneo de Abraham, ya que a medida de 2 milenios antes de Cristo se produjeron las invasiones de los pueblos indoeuropeos que tenían grandes ventajas. Poseían del caballo y el uso del hierro. Los casitas introdujeron el caballo en Mesopotamia, ya que también predominó Asirio en 950 a.C., ya que los casitas fueron derrotados por los asirios, ya que hubo conflictos en ese momento, ya que la primera capital fue la ciudad de Asur en honor al dios. Posteriormente lo fue Nivel, ya que de ahí nos habla de la, ¿cómo se dice?, de la Persia, ya que la Persia eran las cordilleras, mesetas, estepas y desiertos, característica a un difícil medio físico entre el río Tigris, ya que al este de montes, al mar de Caspio y el río de Oxus al norte. No obstante, también son la vía terrestre que conecta al oriente próximo con el Asia central y el Asia meridional, más fácilmente siendo más usada la conexión marítima a través de esas zonas, en última instancia con Extremo Oriente. La extensa región, la persa o irania, cumplieron un papel una clave en la teoría indoeuropea. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Ya que también esencialmente los ganaderos otorgaban un gran valor a vacas, caballos y perros, de estructura social patriarcal, jerarquizada y triádica, visible incluso en su panteón de dioses, que protagonizaron una gigantesca expansión que incluía la conquista de India por los arios, la Europa por los procedores, ya que de los griegos, latinos, celtas, germanos y esclavos, y la de la Mesopotamia, Anatolia, Levanta y el Egipto por medos y persas, ya que también los acaidos, en otro punto, los acaidos eran la prosperidad de los sumerios, atrajo diversos pueblos nómadas desde la península, Rivaga, las tribus, las semitas, árabes, hebreos y sirios invadieron constantemente la región mesopotámica a partir del 2500 a.C. A esto que establecieron su dominio definitivo, ¿no? Hacia los 3000 años antes de Cristo se extendieron hacia el norte, creando diferentes grupos como los amorreos, en lo que se incluyeron fenicios,
israelitas y arameos. En Mesopotamia, el pueblo semita que adquirió el mayor relevancia fueron los acaidos. Hacia el año 2350 a.C., Sargón, un usurpador de origen acaido, ya que era un origen con poder en la ciudad de Kis, fundó una nueva capital, Agade, y conquistó el resto de ciudades sumerias, venciendo al rey de Uma, hasta entonces dominante. Este fue el primer gran paso para el imperio de la historia y serían continuados por los suzerios de Sargón, ya que tendrían que enfrentarse constantemente. Contra ellos se destacó el nieto del conquistador, Naram Sin, ya que también en esta etapa marcó el inicio de la decadencia de la cultura e idioma sumerios en favor de los acaidos. También el imperio se deshizo hacia 2220 a.C. debido a constantes revueltas y las invasiones de los nómadas gutis y amorreos, que había un conflicto entre esos dos, ¿no? Entre los gutis y amorreos. También tras su caída de esa región entró el Kayubá, el dominio de su tribu, que se impuso sobre las ciudades de estado de la región. También especialmente en su entorno se destruía la Agade. Las crónicas sumerias se describían constantemente de la forma negativa, como la horda de bárbaros o dragones de montañas. También, pero como se dice, los dragones de la montaña, es posible que la realidad no fuese tan negativa, ¿no? En algunos centros se produjo un verdadero florecimiento de las artes, como la ciudad de las Lagas, por ejemplo, especialmente durante el gobierno de Patesi Gudea. Además de la calidad artística en las obras de Lagas, se utilizaron materiales provenientes de regiones lejanas, madera de cedro del Líbano o diorita, oro y comalina del Valle de Indio, lo que parece indicar que el comercio no debió verse especialmente lastrado. Las ciudades meridionales más alejadas del centro de poder guti comprobaban su libertad a cambio de importantes tribus, la Uruk y la Ur, prosperaron durante sus 4 y 2 dinastías. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Chicos, ¿están ahí? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Le escuchamos. Pensaba que se han ido. No, profe, mi batería se agotó, estaba queriendo conectarlo. Ahí está bien. Ahora aquí vamos a hablar sobre los inventos de los sumerios. ¿Estamos bien? Y ahora sí voy a hablar sobre los inventos de los sumerios. Aquí como podemos ver la rueda, la escritura con forma de cuneiforme, la ciudad, las leyes escritas, la medicina, sistema sexagesimal, los ladrillos de adobe, las construcciones con arcos, ¿no? La rueda, como aquí podemos ver, está aquí en la forma de una rueda, ¿no? La piedra.
Luego de aquí está, a su lado son las letras que se identificaban en ese tiempo, ¿no? Los números, que eran muy diferentes a lo que es ahora, ¿no? Ahora también, como podemos ver aquí dice, los ladrillos de adobe, las construcciones de arcos. Por decir aquí, vemos igual, seguimos viendo una rueda de piedra, ¿no? Una redonda que hacían ahí, que están marcados lo que hacían antes. Profe, Sí, dígame. ¿fueron los sumerios los que han inventado la rueda? ¿Podría volver a explicar? No le Fueron, ¿Fue la civilización sumeria la que inventó la rueda, profe? Sí, exactamente sí. En, Exactamente, porque, ¿cómo se dice? Que ya que habían esos conflictos, todo eso, y los inventos eran los sumerios, ¿no? Como les estaba explicando, ya que los sumerios, como les decía, era la primera civilización mesopotámica después del año de 3000 antes de Cristo, ya que ellos crearon un conjunto de ciudades del Uruk, Lagas, Kis, Uma, Ur y Erdu. ¿Está bien? ¿Respondí a tu pregunta? sí, profe. ¿Aproximadamente en qué año crearon la rueda? Eso no sabría cómo decirlo porque, o sea, empezó los sumerios en el año 3000 antes de Cristo. Está bien, profe. Gracias. Ya. Ya. También aquí hablamos de son lo que iba de puntas, las piedras, cómo hacían de punta. O sea, como pueden ser los cuchillos. Aquí también les voy a hablar sobre un poquito de la Babilonia, ya que esto fue en el año 1792 a.C. de Hammurabi. Llega al trono hasta entonces poco importante en la ciudad de Babilonia, a partir de lo cual comenzará una política de expansión. En primer lugar, se liberó de la tutela de Ur, como habían ver que estaban lo que le estaba hablando era más antes era sobre los medios que estaban en ese grupo, la Ur, Lagas, Kis, Uma, Ur, y aquí vuelve a aparecer en Babilonia, ya que en la tutela de la Ur para en 86, enfrentarse al vecino rey de Larsa, ya que Rim Sim arrebatándole a Isin y a Uruk con la ayuda de Mari. En 1762 venció con la coalición de ciudades de Ribera de Tris para un año después conquistar la ciudad de Larsa, ya que tras esto fue un autoproclamo. El rey de Sumeria y Akkad, título que había surgido en tiempos de Sargón de Akkad y que se había venido utilizando por los monarcas que se conseguían el dominio de toda la región de Mesopotamia. Tras un nuevo enfrentamiento con una nueva coalición de ciudades, conquistó a Mari, tras lo cual en 1753 completó su expansión con la anexión de Asiria y Ensumna, al norte de Mesopotamia. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Nos quedan 5 minutitos. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? Que vuelva a repetir. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Unos 5 minutitos. ¿Alguna pregunta? Cinco minutos. ¿Alguna pregunta que no entendieron? ¿Quieren que la vuelva a explicar? ¿Está todo claro hasta ahí? Chicos,
se durmieron, creo, ¿no? ¿Está todo claro hasta ahí? Todo claro, profe. Ya. Entonces, el día de hoy hasta ahí vamos a avanzar. Mañana vamos a complementar, ya que no hay algunas preguntas. A ver, les voy a preguntar si han entendido. ¿Qué representante, cuáles fueron los representantes de la historia de la prehistoria? Chicos. Entonces, damos por concluir la clase hasta ahí. Ya, compañeros, hasta ahí entonces terminamos. Mañana avanzamos la otra parte.